Arturo estaba feliz de su vida. Recién se había casado con Alicia, una compañera de trabajo que había conocido apenas 2 años atrás. Desde el primer momento supo que ella tenía algo especial, no solo por su bello rostro, sino porque en realidad emanaba cierta aura especial. Y no era el único que lo notaba. Compañeros en su trabajo habían intentado hacerla su novia. Desde que llegó al puesto de secretaria, muchos la invitaron a salir, y unos cuantos lograron su cometido. Sin embargo, el que en verdad llegó a tener una relación con ella fue Nicolás. Las primeras salidas habían sido a comer, precisamente en la hora del descanso, donde intercambiando pláticas amenas fueron conociéndose. Después fueron al cine, y cuando la quinta salida se dio, se vieron en un bar. Y ahí fue que todo quedó sellado cuando por fin se besaron. En esa ocasión el alcohol ayudó un poco, y fue así que después de besarse, ambos fueron al departamento de él. A partir de ahí iniciaron una relación, la cual en 3 meses poco a poco comenzó a formalizarse. Desde ese momento comenzaron a llegar juntos al trabajo. Se dejaron ver agarrados de la mano en la oficina, y no se iban hasta que Nicolás terminaba todos sus pendientes. Aquella era una linda pareja, quienes se llevaban bien con todos, a excepción de un par de mujeres. Se trataba de Laura y Patricia, quienes sin haberlo dicho nunca, era notorio que tenían envidia. Llevaban 2 años en el mismo piso que Nicolás, y al parecer ambas sentían atracción hacia él, solo que nunca pasaron de ser simples compañeras, simples amistades en el trabajo, razón por la cual su odio poco a poco se hizo evidente. Cuando veían a Nicolás y a Alicia juntos, de inmediato comenzaban a secretearse, a darse codazos de complicidad, a decirse murmullos, a criticarlas sin que nadie más las escuchara. Solo que aquello era demasiado obvio. Sus rostros descompuestos y ceños fruncidos las delataban. No ocultaban su rechazo a la mujer. Cuando llegaba a estar cerca de ella se daban la vuelta, fingiendo estar ocupadas o entretenidas, solo con tal de no saludarla. Cosa contraria con Nicolás, sobre todo cuando se lo encontraban solo. Ahí ambas mujeres se portaban amables, sociables, sonrientes, mientras hacían plática y bromeaban. Aquello era completamente comentado en la oficina, por lo cual cuando fueron vistas en la boda, mucha gente no se guardó su opinión al respecto de su hipocresía. El caso es que ahí fue cuando Nicolás comenzó a ver algo raro en Alicia. En plena fiesta, su mujer por alguna extraña razón fue a ofrecerles un trago a Patricia y a Laura, quienes sin poder rehusarse tuvieron que aceptar. Aquello no habría pasado a más, si no fuera porque después de eso ambas mujeres hicieron una terrible cena en esa fiesta. Apenas a 20 minutos de haber brindado con la novia, ambas mujeres comenzaron a bailar descontroladas, restregándose en cuanto compañero de trabajo encontraban, haciendo poses sugerentes e incitando a que les faltaran el respeto. Aquello tal vez en algunas otras mujeres no habría sido más que un poco de exceso de alcohol, pero en Patricia y Laura no era el caso, ya que lo que Alicia, la novia, les había dado era un trago de cóctel de finas hierbas, la cual supuestamente era una bebida tradicional en su familia, y la cual además no tenía alcohol. Sin embargo, algo las había afectado, ya que después de eso su comportamiento se comenzó a modificar. Era como si estuvieran drogadas en alcohol, o completamente drogadas, porque conforme la noche avanzaba, aquello iba escalando. Pasaron de bailes burdos y vulgares a de pronto pintarse los vestidos y el rostro con marcadores, para después, sin saber por qué, empezar a cortarse el cabello entre ellas, con unas tijeras que quién sabe de dónde habrían conseguido. Ambas mujeres lo hacían completamente fuera de sí, sentadas en el jardín, riendo sin parar, mientras una a la otra terminaban por dejarse completamente pelonas, con apenas algunos mechones de cabello entre sus cabezas. Eso sí, sin dejar de reír y sin darse cuenta de qué era lo que estaban haciendo.
Después de aquella escena, las pobres mujeres no quisieron regresar a la oficina. Renunciaron sin volver a pararse en el edificio de trabajo. Se trataba de una tragedia y una situación de la cual Nicolás jamás se pudo borrar de la cabeza. Pasados unos días, él y Alicia se fueron de luna de miel. Todo el mundo creía que aquello era una relación de ensueño, una relación de las más envidiables en la oficina. Sin embargo, no era el caso, porque justo al regresar, fue que Alicia jamás volvió al trabajo. Se había enfermado, no salía de casa y se la pasaba todo el día recostada en su sillón o en su cama. De acuerdo a lo que Nicolás dijo en su momento, es que ella había contraído algún tipo de bacteria. El caso es que después de eso el hombre no fue el mismo. Conforme pasaban los días se le veía desmejorado, cansado, ojeroso y muy deprimido. Aquellos quienes lo conocían de inmediato comenzaron a preocuparse. Insistieron en preguntar cuál era la verdad, qué era lo que sucedía en su casa. Sin embargo, él nunca dijo nada. Simplemente insistía que pasaba por una mala racha de salud. Sin embargo, nada de eso. El hombre, pasado un mes, fue a buscar a su jefe y, pidiéndole mucha discreción, fue que le solicitó unas semanas para ausentarse. Y ahí fue que comenzó todo. Ya tenía 2 meses de casado. Sin embargo, desde que regresó de aquella luna de miel fue que todo se vino para abajo. Los primeros días su mujer había estado con algo parecido a un resfriado. Se la pasaba con la nariz irritada y dolores de cabeza. Solo que poco a poco todo fue empeorando. A los 10 días la mujer ya no salía de su cuarto. Se la pasaba acostada con una evidente enfermedad. Se le veía pálida, con ojeras, con los labios secos y los ojos irritados. Nicolás se encargó de que la vieran varios doctores, 4 para ser precisos, pero ninguno pudo determinar a qué se debía su deterioro físico. Habían dicho que era una infección en el estómago, una afección hereditaria, cáncer y hasta un tipo de bacteria poco conocida. Le dieron medicamento, le hicieron estudios, trataron de mejorarla, pero nada. La mujer simplemente empeoraba cada vez más. Debido a esto fue que nadie se preocupó por su estado mental. Alicia había empezado a desvariar. Por las noches se la pasaba hablando dormida, diciendo infinidad de cosas inentendibles, todo en susurros que ni siquiera podían entenderse. Por el día se la pasaba acostada, y si se intentaba levantar vomitaba o se desvanecía. Incluso la internaron en un hospital durante un mes, pero nada. No se pudo determinar qué era aquello que la enfermaba. Pasado eso fue que le dijeron a Nicolás que no había más que hacer, que lo mejor es que se la llevara a casa y ahí esperara a que un milagro la ayudara. La pobre, según los médicos, ya tenía daño cerebral. Sus manos estaban torcidas, con los dedos tiesos y con la columna por alguna razón deformada. Aquello era una tragedia, algo sin explicación, pero que tenía algunas características muy raras, ya que de pronto la mujer por pequeños momentos parecía mejorar, solo para recobrar la conciencia, y en medio de una fiebre descomunal, pedir ayuda a Nicolás, pedirle misericordia. Cuando llegaba a articular palabras pedía la presencia de un sacerdote, de un hombre de Dios para que le ayudara, cosa que Nicolás nunca hacía, ya que ambos no eran personas de fe o creyentes de la religión católica. Su boda solo había sido hecha por la iglesia para realizar una enorme celebración, pero para nada con el fin de presentar sus votos ante Dios. El caso es que después de esos pequeños lapsos de conciencia, la mujer de pronto se perdía y volvía a contracturarse de todo el cuerpo, para quedar con los ojos abiertos, balbuceando y gruñendo como si de un bebé se tratara. Nicolás no sabía qué hacer. Nicolás no sabía cómo reaccionar. Hasta que una noche fue que algo que escuchó le hizo entender un poco de lo que estaba sucediendo. Ese día su mujer se le había pasado prácticamente durmiendo toda la tarde. Había sido un día relativamente tranquilo. Sin embargo, en cuanto la luz del día se extinguió, fue que todo empezó.
El hombre había estado en la sala tratando de distraerse, viendo un poco desganado el televisor, cuando de pronto escuchó un ruido en la habitación. Se trataba de un golpe, como si algo hubiera sido azotado en el piso de arriba. Sin embargo, dicho sonido era nítido, claro, tal cual como si hubiera sido provocado desde el interior de su cuarto. Fue por eso que extrañado se paró para revisar. Y al entrar, Nicolás se dio cuenta que había un frío increíble. Por alguna razón la ventana estaba abierta y todo al interior de la recámara estaba helado. Él de inmediato se acercó a Alicia y al tocarla se dio cuenta que parecía muerta. Su cuerpo estaba tieso, rígido, completamente congelado. Sin embargo, su pecho y estómago seguían contrayéndose con algunas respiraciones agitadas. De inmediato el hombre la cubrió con las cobijas, cerró la ventana y se acostó junto a ella para tratar de calentarla. Pasados unos minutos sintió que la mujer se tranquilizaba. Su respiración era menos intensa y su pecho parecía haberse calentado un poco. Nicolás se levantó de la cama y fue hacia la sala. Estaba devastado. Estaba completamente conflictuado. Aquello para el hombre era una increíble tortura. Por su mente pasaban infinidad de ideas. Por un lado quería que se recuperara, que sanara, que volviera a ser la misma. Pero al ver que solo empeoraba es que de pronto le venían ideas de que lo mejor era que muriera. Los médicos ya le habían dicho que era posible que se hubiera mermado su estado mental, por lo que incluso si mejoraba era muy posible que la pobre mujer ya no fuera la misma, ya que era muy probable que el daño en su cerebro fuera completamente irreversible. El hombre apenas se aguantaba estar de pie. Temblando sentía cómo su estómago se revolvía, cómo sus piernas temblaban, provocando que en un momento de debilidad simplemente no pudiera más y diera un grito de desesperación. Fue ahí que el hombre culpó a los cuatro vientos a todo lo que se le imaginaba: a la vida, al universo, a su pasado, e incluso a Dios, quien sea que éste fuera o significara. Y cuando dijo aquella última maldición, fue que entonces sucedió. En la habitación volvió a escucharse aquel ruido que minutos antes lo hubiera alertado. En ese momento Nicolás pensó que Alicia se había caído, que Alicia se había lastimado, por lo que de nuevo entró a la habitación. Y al mirar alrededor se dio cuenta de que Alicia se encontraba desnuda sobre la cama, sin ni una sola cobija o sábana sobre ella, con los brazos, piernas y dedos completamente contraídos, y además con la ventana abierta de par en par. El frío era impresionante. El frío que ahí adentro hacía era inaguantable. Se podía incluso ver el vaho salir de su boca. Ahí Nicolás de inmediato cerró la ventana. Pero al mirar alrededor se dio cuenta que ni una sola cobija o sábana estaba en el lugar. Aquello era extraño. Era como si hubieran desaparecido. Por lo que sin mayor opción simplemente fue por otras al closet, y con estas cubrió a Alicia. Más tarde el hombre trató de calmarse. Pensó que tal vez todo era una confusión de su mente y que él mismo las había quitado. Al día siguiente Nicolás salió del departamento para ir a una farmacia, y mientras bajaba por las escaleras fue que las vio. Ahí, tiradas en el suelo, a espaldas del edificio, estaban las cobijas y sábanas justo debajo de su ventana. Aquello no lo podía creer. Su mente se negaba a aceptarlo, por lo que de inmediato corrió a cerciorarse, y al llegar no había duda. Se trataban de las mismas cobijas y sábanas que él le había puesto encima a Alicia. El hombre no sabía qué sucedía. No sabía qué demonios pasaba en su departamento. No había explicación para que esas cobijas hubieran salido por la ventana. Alicia no se podía parar, y él no las había aventado.
Además, era casi imposible que un ventarrón las hubiera sacado. El caso es que, lleno de frustración y coraje, las recogió y se metió a su departamento azotando la puerta. Completamente desesperado, se paró en medio de la habitación. Vio alrededor y trató de buscar una respuesta, una forma lógica de que aquello fuera posible. Sin embargo, no había nada. No encontraba explicación alguna por ninguna parte. Ni la ventana abriéndose sola, ni las cobijas saliendo de la habitación era algo que pudiera explicarse. Por lo que, lleno de furia, simplemente gritó al aire mentadas de madre, maldiciones, injurias y todo tipo de obscenidades a quien fuera que estuviera tratando de enloquecerlo. Y cuando por fin terminó, fue que empezó a escuchar aquellos ruidos. Se trataba de una tenue risa, una pequeña carcajada en voz rasposa y ronca. Nicolás en ese momento se quedó inmóvil, completamente congelado. No entendía lo que sucedía. No comprendía lo que escuchaba. Pensó por un momento que estaba alucinando, que su mente por fin se había colapsado. Pero no. Aquello en realidad sonaba en su habitación. El hombre volteó a la cama y fue ahí que por fin entendió de dónde provenía. Se trataba de Alicia, quien de rodillas estaba sobre la cama, viéndolo fijamente con una mueca extraña. Era como si sonriera, como si lo viera con una terrible expresión jamás antes vista en su amada. El hombre pasó saliva y dijo en enmudecida voz su nombre. Pero aquella mujer no contestó. Continuó riéndose de él en las penumbras. Rápidamente y sin pensarlo, Nicolás salió de la habitación y cerró la puerta. Se recargó en la pared y trató de calmarse, de apaciguar sus nervios. Pensaba que todo aquello era obra de su mente, de su tan deteriorado estado de ánimo. Pero no era así, porque aún afuera podía seguir escuchando aquella risa dentro del cuarto. El hombre respiró profundamente. Aguardó unos segundos. Se hizo de valor y volvió a entrar. Al dar el primer paso volvió a verla. Ahí estaba la mujer sentada sobre sus rodillas en medio de la cama, sosteniendo las manos a la altura de la boca y sonriendo sin dejar de verlo. El pobre hombre no sabía qué pensar. Apelando a la lógica, pensaba que Alicia ya estaba mal de la cabeza y que aquello era una reacción inconsciente. Por lo que, tratando de ayudar, se acercó a ella. Le extendió la mano y le dijo su nombre. Alicia, amor, acuéstate. No te vayas a caer. Ahí la mujer desdibujó lentamente la sonrisa. Y fue que comenzó a hablar con una voz ronca y masculina. ¿Por qué no mejor te tragas un cuchillo y te quemas los ojos, pendejo? Aquello dejó completamente helado a Nicolás, quien, completamente lleno de miedo, simplemente quedó paralizado en medio de la habitación. No entendía cómo era posible que su mujer hiciera eso. Y fue entonces que aquella voz volvió a sonar. Anda, pendejo, aviéntate por la ventana. Mátate y quítate la vida, porque yo no voy a cambiar. En pocos días me voy a morir y tú simplemente te quedarás llorando como el débil, inútil pendejo que eres. Ahí Nicolás comprendió. Ahí Nicolás se dio cuenta de que aquello que sonaba en el cuerpo de Alicia no era ella, sino algo más que se había apoderado de su conciencia. No era casualidad que todo se hubiera incrementado el mismo día que él maldijo a Dios en la sala. Y ese mismo momento,
cuando minutos antes hubiera soltado obscenidades al aire. Razón por la que de inmediato salió corriendo de su departamento y fue en busca de ayuda. Pero no cualquier apoyo, sino en busca de ayuda espiritual. Así es, Nicolás se dirigía a una iglesia en busca de un sacerdote, quien semanas antes, mientras estuvo buscando la forma de curar a su mujer, se le había ofrecido para ayudarlo con su fe, para consolarlo con ayuda católica. Si bien el hombre no era creyente, esa tarde, después de escuchar aquella voz terrible, de ver aquel irreconocible aspecto de su mujer, sabía que no tenía otra opción más que hacer el último esfuerzo con una medida desesperada. Fue así que minutos más tarde volvió con el padre a su departamento, quien después de momentos de explicación venía preparado para encontrarse con cualquier cosa, con cualquier escenario ajeno a Dios. Y vaya que tenía razón, porque al entrar, encontraron a Alicia recostada en la cama, completamente torcida, con las piernas y brazos tiesos, en una posición completamente antinatural. La pobre mujer sudaba intensamente y su pecho se contraía brutalmente mientras respiraba. El padre, viéndola en ese estado, le dijo a Nicolás que llamara a una ambulancia, porque debían llevarla a un hospital, y que mientras eso sucedía, él haría todo para bendecirla. Nicolás de inmediato asintió, salió de la habitación y comenzó a hacer llamadas. Al quedar solo, el padre no demoró más, y fue entonces que comenzó a rezar junto a ella, sentado a un lado de la cama. Y en cuanto dijo las primeras frases, fue que se notó. Aquella mujer comenzó a retorcerse, a distorsionar todo su cuerpo, adoloriéndose y balbuceando cosas inentendibles en esa voz ronca y masculina. No había duda. La mujer no solo respondía a aquellas oraciones, sino que además parecía sentir dolor al momento de escucharlas. Fue por esa razón que el padre no dejó de encomendarse a Dios, de rogar por la liberación de aquella pobre mujer, de pedir al padre por su sanación. Y vaya que era complicado, porque aquella voz por momentos dejaba salir frases de odio, amenazas de muerte y groserías al sacerdote, palabras que él ignoraba, palabras a las que no cedía. Pero no solo eso, sino que también estaban aquellos ruidos que venían de las paredes y el techo. Se trataba de algunos golpes y rasguños que parecían sonar de todas partes. Aquello duró cerca de 20 minutos, hasta que repentinamente todo comenzó a calmarse. La joven ya parecía haberse librado de algo. Su piel retomaba el color, su cuerpo parecía relajarse, y aquella respiración agitada poco a poco parecía controlarse. Al poco tiempo llegó una ambulancia al lugar, y fue entonces que llevaron a Alicia a un hospital. El padre esa tarde se fue con ellos, y los acompañó durante toda la hospitalización de Alicia, sin alejarse de ella, sin dejar de orar junto a la pobre mujer mientras la atendían. Y fue así que a los 15 días la mujer por fin pudo salir del hospital. Fue entonces que, después de darse cuenta de todo lo ocurrido, que aquella mujer confesó al padre un secreto oculto de su pasado. Se trataba de un pacto con una curandera, con la cual había empezado a pedir favores, con la cual había hecho un amarre para quedarse con Nicolás. Solo que al parecer se trataba de una situación que se había salido de control, ya que los favores que obtenía venían de un supuesto espíritu que la cuidaba, al que continuamente rezaba y hacía ofrendas, y que al momento de concretar su boda, fue que sin explicación alguna comenzó a acosarla,
apareciéndose en sus sueños, a medianoche entre sombras, del otro lado del espejo, hasta que en algún punto, sin saber por qué, de pronto ella simplemente perdió la conciencia por completo. Se trataba del momento en el que ella supuestamente había enfermado. Al principio se sentía como drogada, como mitad consciente y mitad en un sueño. La pobre no sabía lo que pasaba. Recordaba las idas al hospital, las noches de fiebre y vómito, y unas terribles pesadillas donde aquel ser le quitaba la vida. Hasta que una noche fue hospitalizada y vio al padre que comenzó a ayudarla. Aquello lo confesó completamente arrepentida tanto al padre como a Nicolás. Y después de eso, ambos se separaron, terminando aquel matrimonio. Muchos dicen que fue porque la relación se deterioró a causa de la enfermedad y la mala racha. Pero los pocos que supieron de la intervención del padre aseguran que aquello fue porque el trabajo para amarrar a Nicolás simplemente se rompió. Se eliminó cuando aquel espíritu fue exorcizado, el cual no solo los tenía amarrados, sino completamente inmersos en un infierno, el cual, gracias a la ayuda de Dios, pudo ser eliminado. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.